Empresariales del Valle del Cauca. La mejor vitrina comercial de las grandes empresas. 40 ferias empresariales en un mismo lugar. 50 expositores haciendo negocios. 500 parqueaderos y más de 10.000 visitantes. Separe ya su stand. Multiferias empresariales. Calle 13, número 78, 144. Oficina local 317B. Centro Comercial San Andresito del Sur. Informes 315-670-8185. 379-7342. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado por los doctores César Gil, economista catalán, residenciado últimamente en Colombia y experto en marketing y competitividad. Buenos días, César. Buenos días, José Alberto, ¿qué tal? Buenos días. Está con nosotros también Alfonso Santa Cruz, economista, durante mucho tiempo vinculado a la Dirección Regional del SENA en el Valle del Cauca y estuvo a cargo todo lo que tiene que ver con la Oficina de Empleo y Relaciones Empresariales del SENA. Ahora se desempeña como consultor privado en temas económicos y de desarrollo empresarial. Buenos días, Alfonso. Muy buenos días, Alberto. Muchas gracias. Y está también con nosotros Francisco Mejía Pardo, quien es el actual director del Centro de Desarrollo Tecnológico de la Industria Automotriz de Colombia. Gran apuesta estratégica del país de cara a los tratados de libre comercio y a esto que llamamos el relanzamiento de la industria colombiana. Buenos días, Francisco. Hola, José. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. El tema que les proponemos hoy a nuestros panelistas es tratar de resolver la pregunta: ¿Colombia está desindustrializándose o estamos asistiendo a un proceso de desaceleración de la industria y de la economía nacional? Hay algunos indicadores que los expertos manejan. El primero, que Colombia ya tiene un ingreso medio per cápita que lo pone en situación de país de nivel medio en el concierto de las naciones a nivel económico, pero que en todo caso tenemos grandes desafíos pendientes de resolver, como qué vamos a hacer frente a las exigencias de competitividad que los tratados de libre comercio nos ponen al frente y qué vamos a hacer para explotar la posición privilegiada que hoy tiene Colombia en esto que se llama la cuenca Asia-Pacífica. Entonces yo les quiero proponer a ustedes el tema sobre la mesa y quien quiera tome la palabra. Yo diría, José, que Colombia está sufriendo de las dos cosas. Tiene un proceso de desindustrialización que arrancó en los finales de los años 70, principios de los 80. Esa desindustrialización pues tiene indicadores muy claros. Es, por un lado, la participación de la industria en el PIB bajó en un 50%, lo propio ocurrió con la participación de la industria en el empleo. Alguien podría decir, es que la industria ha ido terciarizando una serie de servicios y se ha quedado haciendo lo que ellos llaman el core, la esencia de su trabajo. Pero aún así, uno podría decir que en el agregado nacional se ve evidentemente que ese proceso de desindustrialización no ha sido claramente observado por los gobiernos que han antecedido y han dejado como pasar el tema. Eso en paralelo, y quisiera invitar a mis compañeros de panel, le pasó a Cali. Cali es la consecuencia de la muestra más perfecta de lo que estoy diciendo. Yo creo Cali empezó siendo una ciudad de industrias. Enclave industrial. Y a partir de los años 80 ha venido terciarizándose. Y termino para hacerle la palabra. Yo creo que también hay una desaceleración. Y hay una desaceleración
clarísima, producto de lo que está pasando en el resto del mundo. Lo que le ha estado pasando a los Estados Unidos en los últimos años, lo que le ha estado pasando a Europa en los últimos años, ya empezó a entrarnos a nosotros y el consumo ha bajado. En el caso concreto, por ejemplo, la industria automotriz, es clarísimo cómo hoy el decrecimiento en un año de autopartes es del 24%, esa aceleración de ventas de los vehículos es del 12%. Sí, la situación que comenta Francisco es absolutamente, vamos, evidenciable con cifras, pero la discusión que se ha venido haciendo en el país entre dos grupos de pensamiento, tanto en la academia como en el gobierno, es sobre eso, que si hay o no hay desindustrialización. Las cifras son tosudas. La industria pesa menos en el conjunto de la economía nacional. Si eso no es desindustrialización, hay que buscarle otro nombre, pero la industria pesa menos. Ahora, ¿cuáles son las razones de eso? Como mencionaba Francisco, hacia los años 80, principios de los años 80, Colombia empezó un proceso de liberación económica que es absolutamente entendible. Es decir, Colombia no podía seguir encerrado en sí mismo, ¿no es cierto? Nunca logró desarrollar un mercado interno suficientemente fuerte que permitiera que una industria se desarrollara para copar ese mercado. Y cuando nos coge una ola de libre comercio, de apertura, de globalización, nosotros no estamos preparados para eso. Usted mencionó ahora que nosotros nos hemos vuelto un país de clase media, ¿cierto? Eso es una cosa relativa, pero evidentemente en 30, 40 años el país ha cambiado su composición socioeconómica. Y eso le ha pasado a muchísimos países. Y es normal, las economías desarrolladas del mundo son cada vez más de servicio, más de comercio. Pero nosotros llegamos tarde a esa distribución. Entonces el problema no es si estamos desindustrializados o no, sino qué vamos a hacer y cómo vamos a sostener en ese mundo liberalizado, en ese mundo globalizado, en ese mundo de apertura. ¿Nosotros qué le vamos a ofrecer al mundo? Nosotros no le podemos vender al mundo centros comerciales, nosotros no le podemos vender al mundo call center solamente. Sí, lo que se negocia en el mundo son productos. Correcto. Nosotros hemos tenido afortunadamente un auge minero, energético, que nos permitió sobreaguar la cosa y permitió que el país acumulara reservas y desarrollara, pero esos son recursos naturales que se agotan y nosotros los exportamos en bruto, no los transformamos. Ya, César. Bueno, que la industria ha perdido peso respecto a la economía global en Colombia, eso es evidente. Lo que yo no estoy tan seguro que esta desindustrialización sea tan descarada. Sí que es verdad, sobre todo en el Valle, que hay industrias que se van, pero hay otras que vienen. También creo que nos tendríamos que plantear si realmente esta desindustrialización es deseable o no es deseable. Si entran otros sectores que cubren esta desindustrialización, pues a lo mejor es buena, ¿no? Tener industria por tenerla realmente no vale la pena. Y luego también creo que tendríamos que analizar muy bien por qué se está produciendo este cambio en el sistema o en la estructura económica colombiana. Tú mencionabas el tema de los automóviles, que está descendiendo el consumo. ¿Por qué realmente está descendiendo el consumo? ¿Es porque la industria colombiana no es eficiente? ¿O es porque hay unos impuestos a la importación de componentes altísimos que la hacen ineficiente? Tendremos que ver los componentes y tenemos que ver las razones de por qué esta supuesta industrialización. Colombia también tiene unas riquezas naturales, todo el tema de la minería, el petróleo, está aumentando mucho. Eso para mí es un punto débil, porque, por ejemplo, en Estados Unidos otra vez se va a convertir en el primer productor de petróleo y va a dejar de importarnos a nosotros. Y de gas. Y nos vamos a tener que reorientar hacia Asia. De hecho, por eso el Pacífico y Cali se está poniendo de moda a nivel internacional, porque es un eje por donde puede pasar toda la exportación de crudo y de minería hacia Asia, que va a ser nuestro cliente natural a partir de dentro de 2 o 3 años. Pero a mí lo que me gusta cuando se habla de desindustrialización es ver por qué. Hay que pensar que también la industria que había en Colombia era una industria de sustitución de importaciones,
tampoco es una industria tecnológicamente muy importante, por lo tanto el valor añadido tampoco era bueno. Es decir, tenemos que analizar eso. O sea, yo creo que si lo que se va es una industria que trae poco valor añadido y viene otra industria u otros sectores que sí que pueden generar valor añadido, bienvenidas sean. Tú decías, no vivimos de centros comerciales, los centros comerciales no se pueden exportar, evidentemente, pero lo que sí, una gran industria, por ejemplo, puede ser el turismo. Y ahí tenemos que trabajar, y tenemos que trabajar en energías renovables. No, un turismo bueno, he visto tu cara de escepticismo, un buen turismo genera mucho valor añadido. Lo que pasa que no podemos copiar el modelo, por ejemplo, de algunas zonas españolas que tienen un valor añadido pequeñísimo. Pero aquí tenemos la oportunidad de generar un buen turismo, como se genera en otros países. A ver, perdóname, Francisco, de cara a los televidentes, porque es muy importante, aquí tenemos a 3 economistas estudiosos de esta problemática y muchas veces es un tema muy complicado de comprender para el ciudadano corriente. Aquí estamos mirando si lo que tenemos como entable industrial sirve o no sirve, y si es deseable tener más entable industrial y en qué condiciones, o si es deseable tener menos entable industrial y por qué razones. Entonces yo le quiero pedir a Francisco, que está dirigiendo un centro de una de las industrias punteras dentro del sector de manufactura, como es la automotriz, que nos clarifique algunas preguntas que la gente del común se puede hacer. Colombia hasta ahora ha sido fabricante de carros o mero ensamblador de carrocerías. Colombia es prioritariamente importador de carros o está exportando carros. ¿Colombia fabrica repuestos o importa repuestos automotrices? Esas preguntas seguramente le van a permitir a nuestros televidentes comprender mejor qué es lo que está pasando con el sector de manufactura. Yo antes de responder la pregunta de fondo quiero hacer un comentario a los aportes juiciosos y las preguntas que nos plantea César. Y yo diría, César, que desafortunadamente en el caso del Valle del Cauca, para situarnos, puede que en el caso de Antioquia y de Bogotá sea absolutamente diferente y evidentemente tú puedes tener razón, con un gravísimo problema y que ahora lo explico, haya habido una sustitución, un modelo de sustitución de importaciones, no tengo la menor duda, pero haya habido una salida de industrias que nunca han sido reemplazadas. Ese es el caso del Valle del Cauca. No hubo una estrategia de definición de cuál debería ser. Yo fui secretario de Fomento Económico hace más de 20 años y desde ese entonces estamos discutiendo cuáles son los sectores prospectivos del Valle del Cauca, cuál es la vocación del Valle del Cauca y no la hemos definido. Y ahí hay un Consejo Regional de Competitividad que no ha hecho la tarea tampoco. Entonces, puede que allá en Bogotá y en Medellín, metido entre las montañas, de manera impropia, por decirlo, porque la competitividad dice acérquese a los puertos, libere gastos y costos de transporte, etcétera, etcétera. Entonces, realmente la ventaja competitiva de Cali es el estar cerca al mar, y eso no lo hemos explotado, y nos lo dijeron muchos gobernantes. Recuerdo mucho a Rodrigo Escobar Navia, que en paz descanse, inclusive en mi discurso de posesión de secretario, yo decía Cali, capital Buenaventura. Es decir, nuestra suerte, y no lo han entendido nuestros dirigentes, ni empresariales ni políticos, está íntimamente atada al Pacífico y concretamente al puerto de Buenaventura, y no hemos desarrollado infraestructura. Aquí no ha habido una sustitución de industrias por otras. Es más, pensar de manera loca, como ha ocurrido, que Cali, por ser un destino de salsa, puede ser un buen destino turístico, estamos locos. Yo creo más bien que puede ser un destino deportivo, pero digamos que esa es una discusión, una parte de la discusión. Yo creo que ahí hay una culpa, y inclusive de quienes hemos sido parte del gobierno, a pesar de la tosudez y a pesar de haber propuesto que esto se hiciera, porque aquí hay 2 personas de los 3 que hay en el panel que estuvieron conmigo en esa época,
saben que esto que estoy diciendo es cierto. Yo propuse que hubiese unos sectores, estuve en el País Vasco, me acuerdo mucho, conociendo cómo ellos, después de la crisis de los 80, de salir de los astilleros, tenían que definir una vocación. Pero bueno, la pregunta que hace José Alberto es muy importante. A ver, Colombia evidentemente tiene unas capacidades que se ha desarrollado con el paso del tiempo en ensamble de vehículos. Pero evidentemente también ese tema de ensamble está dando paso a la producción de vehículos. Y está dando paso a la producción de vehículos y de autopartes porque se dieron cuenta y se convencieron de que Colombia era una plataforma geoestratégica para la producción de estos. Me parece que Colombia, parte del problema que tenemos aperturista, del modelo aperturista, es como dice Mauricio Cabrera, y comparto esa posición, de apertura hacia afuera y no apertura hacia adentro. O sea, estamos dejando que entre de todo de afuera y no estamos sacando nuestros productos de la manera más masiva. La prueba está que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, de Comercio, Industria y Turismo, está firmando TLCs a manos llenas y usted ve la gestión de promoción de ProExport, que es frente a ese monstruo, ¿no? Muy, muy chiquito. Entonces eso confirma el concepto. Y la buena noticia, y en eso José tiene razón, es que Colombia, después de un estudio de McKinsey y después de una serie de definiciones estratégicas en una política industrial colombiana, no creo que en Colombia haya política industrial, hay un proceso de desarrollo empresarial, pero propiamente una política industrial no hay, desde mi punto de vista, por supuesto, y es que definió que hay que apostarle a la producción de vehículos y autopartes. Para eso nació el centro. El centro, como bien decía César, las industrias de nosotros, y también tienes razón, no solamente fueron un modelo de sustitución de importaciones, sino que ha sido rezagada desde el punto de vista tecnológico. Nos pasó lo mismo que les pasó a ustedes, no al país catalán, pero sí, a mí me encanta la historia del País Vasco, porque el País Vasco es muy reciente, ustedes lo saben, y las industrias de nosotros no han sido competitivas, no han tenido una tecnología de punta. Eso es lo que pretende el centro, traer tecnología para que se produzcan autopartes y vehículos de clase mundial. Mire, Francisco mencionó la cosa del Pacífico, que es la discusión pues que está de moda hoy, sobre la que estamos pensando desde principios del siglo pasado. Voy por la cosa de la historia recientemente, dice cuál fue la idea por la cual se construyó el ferrocarril del Pacífico. El ferrocarril del Pacífico se construyó a partir de Cali, porque nosotros estábamos en una vía más cercana al puerto y por ahí era la idea de sacar en la primera mitad del siglo XX. En los primeros 20 años del siglo XX. Yo estoy estudiando recientemente el desarrollo económico de Cali en la primera mitad del siglo XX y esa fue la idea del ferrocarril. ¿En qué utilizamos el ferrocarril? Vamos a sacar café, ¿cierto? Y algunos otros productos, pero desde los años 70 el ferrocarril no existe, es decir, nuestro ferrocarril no duró 50 años y nunca sacamos mercancía procesada por Buenaventura. A eso agréguele que nosotros abandonamos el puerto, abandonamos la ciudad de Buenaventura, abandonamos la ciudad de Buenaventura. El puerto puede que se haya desarrollado, pero ¿cuánto cuesta hoy trasladar mercancía del interior del país a Buenaventura? Hay un estudio reciente muy interesante de ANIF sobre las razones que explican ese proceso de crisis de la industria, sea de desindustrialización, desaceleración, desconcentración, ¿no es cierto? Y uno es que nosotros localizamos la industria en la zona andina del país y no en los puertos, que es lo que uno ve en el mundo. En el mundo usted ve las ciudades más importantes, las industrias más importantes están cerca del mar, en los ríos. Y nosotros tenemos esa opción del Atlántico, del Pacífico, y nuestra industria no se localizó ahí. Hay una excepción del caso de Barranquilla, donde hay una relativa estructura industrial, ¿cierto? Pero no está orientada a exportar, ¿cierto? El Valle del Cauca fue quizás de la región del país donde se concentró un enclave industrial grandísimo, toda la zona de Yumbo, hacia alrededor de los años 40, 50 del siglo pasado, ¿cierto?
y en principio trató de concentrar en satisfacer necesidades del mercado interno, un país que se estaba desarrollando, pero cuando nos vino esta ola de globalización nosotros no estábamos preparados para eso. Hay propuestas, hay salidas, hay alternativas, ¿cierto? Una es, hombre, insistamos en la costa del Pacífico, pero no en el puerto del Pacífico, es en la costa del Pacífico, en la ciudad de Buenaventura. No hay en el territorio, no hay ningún aliciente para que una empresa se asiente en Buenaventura. ¿Sí? Cuando no hay agua 24 horas, no hay luz, movilizarse de Cali a Buenaventura es una incertidumbre, es un riesgo, ¿no es cierto? Es una carretera que está hecha para ir en 2 horas y media, pero usted se puede demorar 6 u 8 o simplemente no llegar, ¿cierto? No hay conectividad. Y otra cosa muy importante sobre la que no se ha discutido, es decir, nosotros tenemos gente preparada, tenemos capital humano preparado para trabajar en la industria que debe establecerse hoy. A ese estudio al que hacía referencia se menciona cuáles son los sectores de Colombia donde se concentra la industria. Son los sectores que menos valor agregan, ¿cierto? Son los sectores más básicos de la industria, pero hoy la industria es una industria basada en electrónica, en tecnología de punta, ¿cierto? En la que seguramente las inversiones en estructuras físicas no son tan grandes como antes, pero tenemos que desarrollar eso y para eso hay que preparar la gente. Tenemos que educarnos en eso. César, sí. A usted le quiero preguntar o pedir que nos haga su comentario sobre lo siguiente. Ahora que surgió la crisis de España en los últimos 3 años, uno de los argumentos que algunos expertos han dicho es que España se volvió compradora del mercado europeo y a través de esa bonanza artificial de la capacidad de compra creyó que ya era un país desarrollado al mismo nivel de Alemania, de Francia, de Holanda, y cuando nos hemos abierto los ojos nos hemos encontrado con que estábamos llenos de vitrinas pero escasos de industria, de plataforma. Bueno, lo ha resumido demasiado. El problema de España no es exactamente este, ¿no? En el problema de España hay varios. Bueno, en primer lugar, quiero decir, yo soy catalán pero antes soy español, que nadie... Sí. Usted porque eso en un catalán es muy especial, ¿eh? La primera vez que me presentas como catalán, no, yo soy español y luego soy catalán, ¿no? No para puntualizar, porque además ahora, como los ánimos en Cataluña están con la independencia y tal, y yo no soy independentista ni mucho menos. No, el proceso de España es que en España se formó la tormenta perfecta para que hubiese una burbuja inmobiliaria. Sí. Ese es el problema, ¿no? Se juntó que hubo una apertura, entraron capitales privados y entraron todos los capitales de la Unión Europea, bajaron los tipos de interés en el mundo entero y había dinero y se empezó a construir y se volcó toda la mayor parte de la economía estaba volcada a un sector que era el sector constructor, y cuando empezaron a subir los tipos de interés y cuando el último que compró la última casa a un precio totalmente desorbitado se dio cuenta de que no había más mercado para comprar, se derrumbó todo como un castillo de naipes. Lo estoy diciendo muy rápido porque esto daría para 2 o 3 programas, ¿no? Pero más o menos es eso. O sea, se produjo una burbuja porque hubo una tormenta perfecta. Evidentemente, si me vas a comparar España con Alemania, es una barbaridad. Siempre digo, solo en Berlín hay más institutos de investigación que en toda España. Yo pienso mucho en la tecnología. A mí la industrialización o desindustrialización en realidad me da un poco igual. Yo pienso en el valor añadido. Nosotros tenemos que buscar industrias, y cuando digo industrias no me refiero a fábricas, me refiero a sectores. En economía llamamos industria todo aquello que se dedica a algo, ¿no? Sectores que nos generen mucho valor añadido. Yo estaba pensando, los centros comerciales, si vienen inversores extranjeros y crean centros comerciales y crean puestos de trabajo que a la vez genera consumo y que a la vez genera puestos de trabajo, eso es correcto. ¿Por qué lo vamos a despreciar? Evidentemente, en el tema de turismo, si nos centramos con el tema de la salsa nada más, apaga y vámonos, aunque traiga muchos turistas. No, si creamos una industria turística, debe ser una industria turística hecha con la cabeza. Y sostenible, sobre todo. Mira, yo fui al eje cafetero. Eso es distinto. Yo volví entusiasmado. De hecho, estoy promocionando y ahora me voy a España a traer inversores aquí para crear temas de turismo en el eje cafetero.
Pero porque, o sea, vi la ecología, vi el clima, vi la gente. Tienes toda la razón. Todo se pueden crear. Hice unas fotografías que lo enviaba a amigos míos, decía, ¿dónde estoy? Y me decían, en la Toscana, en el Penedés. Digo, no, estoy en Colombia. Y esto es el eje cafetero. Entonces la gente alucinaba. Y por precio, imagínate. Claro, entonces digo, si aquí creamos un buen centro turístico Eso es otra cosa. y traemos turistas americanos y europeos que a ellos no les importa pagar lo que sea por estar en un sitio, en un spa, que les hagan masajes con café, que todo creado alrededor de una cultura de café, pagan lo que sea por estar aquí 15 días y aquí se crea un valor añadido fuerte. Olvidémonos de que el café solo sirve para beber y exportar. Al café le podemos sacar mucha riqueza, podemos crear una cultura alrededor del café muy rica. ¿Por qué no lo hacemos? Yo lo voy a hacer, yo voy a arriesgar. Y estoy metiendo a gente y a clientes míos y amigos míos O sea, aquí tenemos un inversionista extranjero. que No, va a pero llegar es que Lo que yo... falta, César, es que nosotros tenemos ejemplos cerquita. Claro. Y ratificar la cosa de que industria no son fábricas, ¿no? Industria Claro, es actividad económica que genere valor agregado. Sostenible. Sostenible. Por eso, es que Costa tenemos- Rica tiene un ejemplo impresionante Claro. sobre cómo desarrolló el turismo ¿qué es que llamamos ecológico, de naturaleza. En una región chiquita. En una región que es el departamento del Valle. Y ¿no? que tenemos nosotros ejemplos 500 de eso, sitios. 500 sitios. 500 sitios. No, pero mejores si, que pero Costa si Rica. Colombia es el país más bonito del mundo. Bueno, Así es. Y además se está poniendo de moda. Y aquí no nos lo creemos, o no os lo creéis, yo sí que me lo creo. Pero Colombia se está poniendo de moda, la gente quiere venir a invertir. Ahora, hay problemas gravísimos, las infraestructuras. Aquí una vez estuvimos con un importador, exportador de calzado, ¿te acuerdas? Sí. Que nos decía, me sale más caro un container del puerto de Buenaventura a Cali, o de Cali a Buenaventura, que llevarlo a Costa Rica. Claro, dices, eso es lo que tenemos que atacar. Si nosotros solucionamos las infraestructuras, habrá Pero- un cambio importante en el Valle del Cauca. pero Pero sí. también tenemos que cambiar otra cosa, y perdona porque ya doy un salto mortal. Tenemos que tener políticos serios, comprometidos y no corruptos. Porque si aquí pagamos todos impuestos y se diseñan unas carreteras fantásticas, pero el dinero se queda en el medio y no llega a las carreteras, poco hacemos. Pero lo otro, César, es, y compartiendo plenamente lo que has dicho, además, como colombiano, agradecerte ese mensaje optimista y soy preciosista que haces de nuestras regiones. Te diría que uno de los problemas, yo sigo insistiendo en el Valle del Cauca, es no tenemos norte. Claro, eso es un No tenemos problema, una tiene- visión de futuro y eso hace muchos años está inventado. Claro. Y eso también se llama, mi querido César y compañeros de mesa, se llama asociatividad. Nosotros tenemos un déficit de asociatividad complejísimo. Claro, porque- Tenemos que juntar esa visión y ser más asociativos y tratar de caminar en juntos en el mismo Tenemos que sentido. presionar más. Tenemos que presionar más a las autoridades. Pero siguiendo con el tema, porque habéis puesto como ejemplo País Vasco y Cataluña, son dos ejemplos. Ajá. País Vasco tomó un rumbo fijo que fue la tecnología. Y hoy son líderes tecnológicos en todas las antenas parabólicas que vemos en casi todo el mundo, es son tecnología hechos allá. vasca. Pero no la antena, la tecnología, y lo que venden es la tecnología. En el tema de calzado, cuando nos invadieron los chinos con el calzado, le dimos la vuelta y empezamos a venderle tecnología a los chinos y diseño a los chinos. Aquí hay un diseño genial, o sea, hay un diseño que nos está explotando. ¿Por qué no tenemos una política de apoyar el diseño? Y en Cataluña lo que se ha hecho, aparte de fomentar mucho, no el diseño industrial, pero sí el diseño gráfico, Cataluña tenemos los mejores modistas ahora, los mejores restaurantes, que eso tiene que ver con el diseño y la cultura. Pronovias es catalán, pero en Cataluña se ha comprado mucho Producto Interior Bruto, que cuando yo lo digo la gente dice, ¿cómo comprar el Producto Interior Bruto? Sí, en Cataluña a Audi y Volkswagen se le ha pagado para que ponga allí una planta, se le ha pagado. Eso es comprar Producto Interior Bruto. ¿Por qué no cogemos estos modelos aquí? Decimos a empresas con alto valor añadido que yo le pago para que usted se venga aquí y que genere tecnología y conocimiento. Eso es lo importante hoy en día. Tener fábricas que hayan 500.000 personas ensamblando, eso no crea riqueza. Además los chinos lo hacen más barato, peor pero más barato. Yo siempre digo que los chinos son muchos pero no son machos. Entonces, lo que tienen es que son mucha gente pero son muy vagos. Y la tecnología la compran. Bueno, Quiero decir, déjame- no, y Colombia no, Colombia es creativo.
Y Colombia tiene capacidad de tecnología. El hecho es que cuando tú vas a universidades en las cuales hay tecnología, se desarrolla una buena tecnología. Muy bien, veamos la nota que tenemos preparada con el presidente del gremio Grupo Multisectorial y el alto consejero presidencial para las comunidades afros, Óscar Gamboa. Ellos dos nos dan su propia opinión sobre el tema. El Grupo Multisectorial, que es un gremio ahora líder en representación de la MIPYME, micro, pequeña y mediana empresa, que representa el 99% del tejido empresarial de las empresas en Colombia y en el Valle del Cauca, en el marco de la asamblea que va a ser el próximo martes 29 de octubre en el Club de Ejecutivos, está invitando a todos los empresarios del Valle del Cauca a que participen en un foro económico donde vamos a hablar sobre la política industrial del Valle del Cauca en el marco de la política nacional. El tema central que estudió la mesa económica del Grupo Multisectorial es: ¿hay desindustrialización en el Valle o hay desaceleración de la industria? Y son dos conceptos que están manejando el gobierno como desaceleración y muchos gremios industriales como desindustrialización. Entonces es un debate muy importante para el empresariado colombiano, donde vamos a tener panelistas que van a estar en representación del gobierno, en representación de la academia, en representación de la MIPYME, en representación de la industria. Nos van a acompañar panelistas como el doctor Diego Mejía, de Baterías MAC y del Comité Academia Empresa, Diego Forero, del tema de clúster del municipio de Cali, Carlos Humberto Ortiz, del tema de la academia, Juan Esteban Carranza, de la sucursal de Cali del Banco de la República, y vamos a estar nosotros como representación de la MIPYME. Vamos a presentar 5 sectores del gremio que van a presentar su posición o su apuesta sobre cómo los está afectando el tema industrial y de competitividad. Entonces ahí va a estar el sector de calzado y cuero, el sector de confeccionistas, el sector de agroindustria con el tema pesquero, el sector panadero. Entonces es muy importante ya la realidad que está viviendo la MIPYME en el Valle y cómo el Grupo Multisectorial, aparte de ayudar en un diagnóstico de estos sectores, le va a apostar a ejercicios productivos para fortalecer estos sectores. Yo quiero pensar que a partir de todas esas cascadas de convenios internacionales, llámese TLC, llámese Alianza, llámese como se llame, eso implica un reacomodo industrial, o sea, una agenda interna de crecimiento, de reinvención de la industria nacional, porque si no nos vamos a afectar en competitividad. Yo pienso que los indicadores que están indicando, valga la redundancia, que el país se está desindustrializando, más bien el país necesita reacomodar sus fortalezas industriales para estar a tono con el nuevo momento, producto, repito, de la cascada de lo que se nos vino en términos internacionales. Yo no me atrevería a afirmar de desindustrialización, sino que es necesario reacomodarnos frente al nuevo escenario que tenemos. Ahí tenemos, pues, ya te doy la palabra, César. Y yo quiero poner sobre la mesa otro dato que los expertos y concretamente el BID, a propósito, en el próximo mes la asamblea del BID se hace en Cali, Colombia, 13 y 14 de noviembre, si no estoy mal. Los expertos, el representante del BID en Colombia está diciendo que Colombia es uno de los países más descentralizados de América en el manejo del gasto público. El 30% del gasto público es ejecutado por los gobiernos territoriales y el 55% de la inversión pública es ejecutada por los gobiernos territoriales y las instituciones descentralizadas, lo que indica que la plata, mucha o poca, pero la plata tiene otro problema, y es que donde se están tomando las decisiones para su inversión o su aplicación, aparentemente no lo están haciendo bien, y esto obedece a los territorios y no solamente a política del Estado Nacional. ¿Sí? José, ahí la Constitución del 91 es la explicación de la desconcentración administrativa, ¿no es cierto?, y territorial. Y eso es importantísimo del país. Usted
cerró su intervención diciendo, ¿y por qué a pesar de que se ha dado eso y que ahí se está haciendo el gasto público importante, una porción importante del gasto público, por qué no hay desarrollo de esas zonas? Bueno, tenemos que volver a quién está dirigiendo, quién está tomando las decisiones, quién está orientando las políticas, ¿sí?, de desarrollo, si existen, y quién se está beneficiando de eso. En el caso particular del Valle del Cauca es evidente frente a otras regiones del país cómo el problema de distribución del territorio es lo más favorable para el desarrollo. Nosotros no concentramos en el Valle del Cauca en una ciudad la población. Nosotros tenemos 5 o 6 ciudades en el departamento que están entre las 30 más importantes del país. Tenemos una red vial que por la geografía lo facilita, por lo menos en la zona plana. Eso es un privilegio. Es una mesa de billar de aquí a Cartago. Bueno, sí, para salirnos del departamento, ¿cierto? Tenemos uno de los niveles de cobertura educativa más altos del país, pero sigue siendo olvidada la región Pacífico. Y la región Pacífico no es solo Buenaventura. La región Pacífico no es solo Buenaventura. Es importantísimo, por supuesto, pero la región Pacífico va desde el norte del Chocó hasta el sur del país. Esta semana en Tumaco se acabó de completar 10 días, algo así. 16 días, perdón. Sin agua y sin luz. Sin agua y sin luz. Es una población. No se puede desarrollar un país, claro, con una ciudad de 300.000 habitantes que resiste 16 días sin agua, sí, y sin energía. A ver, yo les quiero, y allí se me sale lo poquito que me quedó de abogado de mi vida profesional. Yo no creo que en Colombia, como lo está diciendo el representante del BID, puede que en el mundo de los ciegos el tuerto sea el rey. Eso lo que quiere decir es que la mayoría de países de América Latina son extremadamente centralistas. Y que nosotros tengamos un proceso de descentralización, pues mayor que el de ellos, seguramente, yo no lo descarto. Pero eso no quiere decir que aquí haya un proceso de descentralización y desconcentración, que son dos cosas muy distintas. Aquí aparentemente se ha querido hacer todo un desarrollo de la descentralización, esto es, de hacer obras. Las decisiones están centralizadas en el país. No me vengan a decir que las obras y los grandes proyectos que la carretera nacen, por ejemplo, la carretera Cali Buenaventura no nació pues era un viejo anhelo, pero no, la iniciativa ya de hacerla y toda la cosa se hizo, la decisión se tomó en Bogotá. Entonces, propio centro que usted maneja tuvo que depender mucho de Bogotá. Sí, lo reconozco, absolutamente. Entonces, yo honestamente creo que la mermelada no ha estado, como bien decía el ministro Echeverry, distribuida suficientemente. Aún el tema de las regalías es un sofisma, porque nosotros aquí hacemos un esfuerzo por presentar unos proyectos, ¿no? Y de todas maneras la decisión está en el OCAT de Colciencias o de Planeación Nacional. Entonces, realmente a ese tema de la descentralización y la desconcentración hay que apostarle todavía más. Y apostarle más implica desarrollar la Constitución del año 91, como bien decía José. ¿En qué sentido? En que nosotros prolijemos el tema de las regiones, que empecemos a trabajar más hacia eso. Las gobernaciones se volvieron un intermediario inútil, para que digamos con toda sinceridad. Y realmente nosotros lo que necesitamos es que esas regiones sean regiones que se complementen. Ustedes citaban ahora el caso de Tumaco, es cierto. La suerte de Tumaco debería también ser preocupación de todos nosotros aquí en la región. Y la suerte de Santander, de Quilichao y de Puerto Tejada, para ir no ir muy lejos. Ahí les dejo ese punto. No, yo quería hacer una observación. Por ejemplo, en el foro que vamos a hacer el martes, sabéis que yo estoy también a multisectorial, estoy en el comité consultivo, por lo tanto yo estoy totalmente comprometido con la multisectorial, pero ahora cuando hablaba nuestro presidente Gustavo, hablaba de las industrias que van a hablar, que van a actuar, pero yo no he visto ahí que se hable, por ejemplo, de los restaurantes, que generan valor, y que hay que apoyarlos, y que hay gente que empieza a venir aquí a comer.
no, sí, yo me dedico a esto, estoy en el tema de hostelería. El tema del turismo. Yo creo que nos tenemos que olvidar un poco ya de las industrias propiamente productivas y irnos a las industrias que generan valor. Las industrias de Totalmente. la segunda ola. Sí, o de la tercera ola. Ajá. Pero que no piensen solamente en salsa y en comer. Que no La es... industria del turismo tiene muchos componentes. Bueno, mira, Una sociedad que no produce bienes, Claro. No es bienes, sostenible. no es sostenible. Así es. Tiene que No, ser ahora, no. los bienes no necesariamente, los bienes no son materiales. no necesariamente son materiales, Claro, y eso es mucho más claro con el exacto. desarrollo tecnológico, Tecnología, ¿no es cierto? Claro. Gustavo, Un bien es una desde- comida, es un viaje. por supuesto, Es un bien. por supuesto, pero ¿qué valor le agrego Un a eso? diseño es un bien. Claro. Es un bien, ¿no es cierto? La tecnología que le incorporo a un bolígrafo, a un radio, a un teléfono, a un reloj, eso es valor agregado, ¿no es cierto? Claro. Yo quisiera referirme a una cosa sobre la que mencionó ahora el presidente del grupo, acerca del papel de la micro, pequeña y mediana industria, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué papel puede jugar en un contexto de globalización la microempresa? ¿Cierto? Si no es la de ser proveedora, ¿sí?, digamos, de la gran actividad económica. Entonces, ¿quién puede procesar alimentos a menor escala o en menor cantidad? La pequeña y la microempresa, ¿no es cierto? ¿Quién puede desarrollar biotecnología? ¿Quién puede desarrollar sistemas de riego para hacer mucho más productiva la agricultura? ¿Quién puede producir, ya mencioné la biotecnología, quién puede producir software, ¿cierto?, para los bienes? Es la micro y la pequeña industria, es decir, allí hay una apuesta grandísima por el desarrollo, pero no existe micro y pequeña industria si no existe gran industria. Pero, ojo, otro tema que está también en una gran debilidad de nosotros, así como lo hemos denominado, asociatividad, el tema de las redes y los clústeres. Mire, cuando uno analiza, volviendo al tema inicial, de cómo superar el problema de la desindustrialización y de la desaceleración, yo creo que buena parte lo hemos dicho, pero no se nos ha olvidado ese tema de la asociatividad y los encadenamientos productivos. Nosotros tenemos que definitivamente, así como deben haber recursos que se pongan al servicio de la industria más productivas, es decir, la definición de cuáles son las apuestas productivas que hay que darle, también tenemos que trabajar en el tema de la clusterización. Permítame. Y esa sí es la salida de las MIPYMES. Los clústeres se producirán en el momento en que tengamos una dirección clara de a dónde vamos. Claro. Mientras tanto no se va a producir. No, por eso ningún dice clúster. la aplicación, que Pero- primero se define y después se Pero mira, clusteriza. te voy a poner un ejemplo. Pero ya hay actividades que podemos clusterizar. Claro, te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, de la industria de la restauración, de los restaurantes en España. Se ha generado una serie de pequeñas empresas, de microempresas, que ahora empiezan a ser grandes empresas, desarrolladoras de software para gestionar restaurantes. Ahora hay una empresa que es líder, que lo que hace es, cuando tú entras al restaurante, te lee el rostro y va al CRM, la base de datos, y cuando el camarero te va a pedir la nota, la comanda, ya sabe quién eres o que has comido en otras ocasiones y tal. Eso es valor añadido. Claro. Eso es generar riqueza. Claro, los restaurantes, yo- por ejemplo, los restaurantes. No, pero es que ¿qué claro, venden los restaurantes? Comida, ¿no es cierto? Claro. Pero si son restaurantes de calidad de clase mundial, Claro. venden comida de clase mundial. Claro, y venden- Entonces, y venden hay que hacer- país. y hay que hacer desarrollo entonces de la industria agrícola para por eso. entregarle buenos productos Permítame. a Claro, esos es que restaurantes. pensamos, un restaurante no crea riqueza. Un restaurante, claro que sí. si lo cuidamos, crea El muchísima mobiliario, riqueza. por ejemplo, el diseño interior, todo eso es agregado. Permítame, yo pongo no un nos ejemplo. olvidemos, porque solo Sí. pensamos en la fábrica, en los tornillos Sí, sí. y tal. Pero no, déjeme, eso yo es- voy eso al es tema de la fábrica. César, Sí. yo tuve la oportunidad de estar en el País Vasco por allá, comenzando los años 2000. Iba buscando, a finales de los años 90, iba buscando maquinaria industrial. Y yo llegué a una gran empresa de tornos de centro de control numérico, centros de mecanizado o de control numérico. Yo esperé encontrarme, eso era una cosa inmensa. Yo esperé encontrarme 200 trabajadores y una cantidad, y grasa y mugre por todas partes, y hierro y varillas por todas partes. ¿Cuándo sería mi sorpresa? Cuando yo entré a una especie de laboratorio clínico.
limpio totalmente primero, pero segundo, yo creo que no había más de 50 personas trabajando con unos puentegrúas inmensos haciendo ensamble de esos tornos y de esos centros mecanizados. Entonces yo pregunté, ignorante yo, le dije al técnico, bueno, ¿y dónde está? ¿Cómo hacen ustedes con tan poquita gente estas máquinas? Me dice, no, es que la producción está afuera. Tenemos 80 talleres que nos desarrollan los piñones, los ejes, los rieles, etcétera. Eso es clúster, eso es encadenamiento. Claro. Me encanta tu tema porque yo tengo un ejemplo todavía mucho más customizado, como dicen los del mercadeo, y es el caso de Carvajal. Si Carvajal hace las cosas bien, que qué tristeza que hayan acabado con ese eslogan, porque ese es un eslogan que se quedó en la mente de todos los colombianos. No me digas esto delante mío. Dice, entonces sus proveedores hacen las cosas bien. Si la empresa X, para no seguir hablando, haciéndole propaganda aquí gratuita, exporta, luego sus proveedores están calificados. Claro. Y a eso es lo que yo estoy diciendo, ¿no? Es decir, yo estoy de acuerdo con César, nos falta hacer unas definiciones estratégicas de unos sectores más amplios, no necesariamente industrias, entendiendo industrias, perdón, por fábricas, pero... Y puede ser el turismo. Yo creo que el turismo en el Valle del Cauca, pero repito, no dedicado a la salsa y simplemente la comida. Pero si tenemos las ballenas, si tenemos... Bueno, eso, muy bien. Y tenemos el deporte. Y el deporte, bueno, y la salsa. Entonces, sí, pero no puede ser lo único. No, claro que... No es que, la salsa, es que si nos centramos... Claro, es que eso es lo que yo estaba viendo para no olvidarnos de nada. Del clúster del turismo del Valle del Cauca, la otra vez la presentación que nos hizo fue esa. Pues que había que todo girar alrededor de la salsa y hasta la Semana Santa con salsa. Entonces ya, perdóneme, se perdió el sentido de las proporciones. Pero bueno, no, volvamos a lo de los encadenamientos. Aquí hay industrias, incluida la nuestra. Ustedes se quedan aterrados de lo que he podido edificar. Y tú que estuviste en la escena lo sabes. Yo me he quedado aterrado. Lo que está haciendo, por ejemplo, ahora Tecnoparque en generadores de emprendimientos con base tecnológica, o sea, con innovación. Entonces, realmente lo que nos falta es encadenar, pues definir, César, de acuerdo, pero de esas ya hay sectores, tú lo has dicho, el turismo, ya lo hay también en el caso de todo lo que está alrededor del azúcar. Podemos decir que el tema metalmecánico, donde nosotros nos podemos incluir, y tú que conoces muy bien el sector, podríamos perfectamente tener también allí el tema farmacéutico, no me cabe la menor duda que ahí tenemos también pero esa definición, el tema del papel hoy es un commodity y va y viene, tenemos que hacer ventajas competitivas, no comparativas. Es que eso es la madera, todo está alrededor de la madera. Claro, no, tenemos que ¿en qué somos buenos nosotros? Exacto. Planteárnoslo, en que somos buenos en muchas cosas, pues explotar eso. Y cosas que sean diferentes. Nadie puede imitar nuestra naturaleza. Nadie, somos únicos en el mundo con nuestra naturaleza. Pues apostemos a eso. Nadie puede diseñar como diseña un caleño. ¿Por qué? Pues por la mezcla de razas, por la luz, tal. No, yo he visto diseños aquí impresionantes. Digo, ¿y esto cómo no se exporta? ¿Cómo es que no lo veo esto yo en Alemania? Eso tendría que estar en Alemania, que nos lo robarían. Se pegarían por comprarlo. Y no está. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay ayudas, porque se apuesta por otro tipo de industrias. No, apostémoslo. La creación es lo que crea más valor, porque de la nada creas valor. El diseño crea mucho valor. Apostémosle. Bueno, creemos universidades y escuelas que potencien eso. En estos minutos que nos quedan les quiero pedir que se refieran a dos aspectos. Uno, al talento humano del que disponemos, a su calidad y a su capacidad de enfrentar estos nuevos retos, uno, y dos, que ya Francisco lo ha insistido varias veces, al papel de las agremiaciones empresariales para esta plataforma. Esos dos puntos, por favor. Permítame empezar por un tema con el que he trabajado algún tiempo, que es el problema de la capacitación y la educación. Nosotros tenemos un mercado laboral relativamente estrecho. Es impresionante saber que el 79% de las ocupaciones que se generan en la economía local nuestra es solamente generado por 12 tipos de ocupaciones. ¿Sí? Es decir,
Nosotros tenemos 12 tipos de ocupaciones. 12 ocupaciones diferentes, cubren el 79% de la oferta o la demanda de ocupaciones. Sí, ¿Sí? Eso ya Eso es un dato muy importante. Sí, sí. Es decir, tenemos un potencial gigantesco. Nosotros tenemos una cultura que, voy a decirlo de una manera muy fuerte, desprecia la capacidad, la formación técnica, tecnológica y privilegia la formación universitaria, ¿cierto? Cierto. Pero la concentración de la formación universitaria ni siquiera está en ingenierías o en tecnologías, ¿cierto? Está en áreas absolutamente, digamos, respetables y dignas de sostener, ¿no es cierto? En humanidades. En humanidades o en ciencias sociales, ¿no es cierto? Pero no está en áreas de tecnología. El sector empresarial, esto es un llamado de atención a nuestros empresarios, no reconoce la capacidad del técnico y el tecnólogo, ¿cierto? Como generador de valor agregado, como generador de capacidades, de talento, ¿no es cierto?, en relación con el profesional. Entonces tenemos algunas áreas, yo no diría que saturadas, porque hay una tasa de desempleo alta para muchas profesiones, pero tenemos unas áreas en las cuales hay muchísima oferta de profesionales y hay otras áreas que las tenemos descuidadas, ¿no es cierto? Entonces lo del talento humano es una de las cosas claves en el ejercicio del desarrollo. Si esas apuestas productivas de las cuales hemos estado hablando no están acompañadas de preparación de la gente para eso, la cosa no tiene sentido, por un agravante también absolutamente objetivo, y es que si yo no tengo gente preparada para lo que quiero desarrollarme, yo tengo que tomarme un tiempo para preparar a la gente para eso que voy a desarrollar. Correcto. ¿Cierto? Entonces la educación tiene ese problema, que tiene un efecto rezagado. Correcto. ¿Sí? Comparto plenamente el diagnóstico que ha hecho el doctor Santa Cruz. Yo creo que tengo que agregar 2 o 3 cosas. La primera es que volvemos al inicio. Si no somos capaces de definir a qué le vamos a apostar, nuestra formación debería ir muy en esa línea. Ahora, no se trata solamente de hacer formación para el trabajo o formación para la industria, pero sí por lo menos tener en la formación técnica y tecnológica, digamos, el sustento, el soporte necesario para impulsar. La otro tema que me parece muy interesante que ha planteado nuestro director hoy es el tema de las agremiaciones. A mí me parece que no se ha terminado de convencer los gremios de este país que el papel de ellos cambió sustancialmente. Es decir, que ya dejaron de ser un simple instrumento de presión al gobierno nacional y de lobby, que tienen que agregar valor. Y agregar valor es poder tener la posibilidad de impulsar iniciativas como la que nosotros tenemos. Y nosotros en eso, José, queremos ser un ejemplo. El Centro de Desarrollo Tecnológico de la Industria Automotriz Colombiana nació de la articulación entre el Estado, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo con Colciencias, y Acolfa y la ANTI. Y se dieron cuenta de que si esta industria quería ser sostenible en el tiempo, o sea, ambiental, económica y socialmente, la triple cuenta, tendría que tener un impulso de la innovación y del desarrollo tecnológico a fondo. Y yo no estoy viendo eso en los gremios. Usted y yo que fuimos miembros de Junta, y usted que fue aspirante además a la presidencia nacional de ACOPI, le quiero decir que a nosotros nos ha tocado ver un esperpento, ¿no?, en lo que ha sido la conducción de ese gremio, que se está muriendo de inanición, cuando tenía las potencialidades más grandes, porque la MIPYME es el 90 y algo %, como decía nuestro presidente Gustavo Muñoz. Entonces, realmente el papel de las agremiaciones hay que redefinirlo en función del agregar valor. Bien, muy rápido porque queda poco tiempo. En cuanto al tema de la formación y capital humano, yo siempre lo he dicho aquí, lo he manifestado, pienso que el capital humano, por lo menos las personas que yo he conocido, jóvenes o que están en la universidad o recién salidas de la universidad, es gente muy comprometida, con ganas de aprender, por lo menos en todo mi entorno, súper creativos, en todos los aspectos. Yo en eso no tengo ninguna duda de que hay un futuro esperanzador. En cuanto al tema del asociacionismo, yo lo que veo en este país es que las asociaciones no se hacen para apoyar a las empresas, sino para ganar poder. Sí. Y mientras que no se haga una asociación en la cual el centro sea la empresa
y todo el trabajo sea alrededor de la empresa y luego ya vendrán los poderes, no vamos a llegar a ningún sitio. Excelente acuerdo. Bueno, amables televidentes, el tiempo se nos acabó. Con nuestros 3 panelistas del día hemos intentado hacerle una mirada lo más prismática posible a qué pasa en Colombia con la industria y con el desarrollo económico del país, y en particular al Valle del Cauca. Esta es una apuesta que el gremio empresarial Grupo Multisectorial, el Canal 2, el canal de nuestra gente, y la Corporación Cívica de Aguilar, SECAN, están haciendo para promover debates regionales de interés para toda la comunidad. Usted, amable televidente, reflexione que es importante invertir, ya lo dijo Alfonso Santa Cruz. Lamentablemente todavía creemos que la educación técnica y tecnológica es educación de segunda clase, y en el mundo la educación técnica y tecnológica, así como la educación profesional en ingenierías y en ciencias básicas, es lo que está mandando la parada, y es hacia allá donde va el desarrollo futuro de la humanidad, porque hoy ya los seres humanos comprendimos que no hay que seguir viviendo con grandes enclaves industriales de 50.000 metros cuadrados, cuando a lo mejor esos mismos enclaves los podemos hacer en 5.000 metros cuadrados, agregándole biotecnología, diseño, climatización y muchos valores agregados que solo lo da una adecuada formación del talento humano. Y los empresarios tenemos que ser capaces de empujar, como dice Francisco Mejía y César Gil, gremios que busquen menos servir de plataformas para que pasen la puerta giratoria sus dirigentes y se pasen del sector privado al sector público. Hoy lo tenemos clarito con Luis Carlos Villegas, que salió de la ANDI y hoy es ministro, embajador ante Estados Unidos. Por Dios, es necesario tener a muchos Luis Carlos Villegas que salgan de la presidencia de un gremio, quizás a la presidencia de otro gremio, o a la academia, pero no que salgan de defender los intereses empresariales a pasar a defender los intereses del gobierno de turno. Es necesario ser coherentes para generar poder en la base social, que son las empresas. Buenos días. Multiferias Empresariales del Valle del Cauca, la mejor vitrina comercial de las grandes empresas. 40 ferias empresariales en un mismo lugar, 50 expositores haciendo negocios, 500 parqueaderos y más de 10.000 visitantes. Separe ya su stand. Multiferias Empresariales, calle 13, número 78-144, oficina local 317B, Centro Comercial San Andresito del Sur. Informes 315-670-8185, 379-7342.